situaciones que estaba viviendo, situaciones por las que estaba pasando, y mientras yo le prestaba atención, no dejaba de revolotear como una mariposa por mi cabeza y por mi corazón una palabra de 3 letras. Una palabra de 3 letras que es la palabra sin. S-I-N. Y la verdad que me quedé meditando mientras hablaba con él qué querría decir esa palabra y la empecé a ubicar en varios momentos de mi vida, por ejemplo, en los que he visto la televisión. ¿Cuántos de los que están acá, bueno, son jóvenes? Algunos son muy jóvenes, pero hay otros que son de mi edad, no tan jóvenes. ¿Cuántos han visto El Chavo del Ocho en algún momento? Creo que el que no conoce El Chavo es imposible, ¿no? Pero recordaba un capítulo en el que la vecindad se estaba preparando para organizar una fiesta que ellos le llamaban ahí en México la posada, no sé cuántos se acordarán. Y se acercó el Chavo, que siempre andaba medio crocante porque no daba sus diezmos y sus ofrendas, y se acercó el señor Barriga, que era el que siempre tenía, y le dice: señor Barriga, ¿qué vamos a hacer? Dice, en esta fiesta va a haber piñata, porque era lo que acostumbraba la gente en esos momentos a celebrar. Siempre tenía que haber piñata en la posada, y hay algo que le responde el señor Barriga, y es: sin piñata no hay posada. Y me acordaba y me reía. Y ponía también a pensarme en cuántas frases he escuchado en que la palabra sin también era parte, y era, por ejemplo, en no hay dos sin tres. Otra frase en la que he escuchado esta palabra es: no hay rosas sin espinas. Y también, por último, una que me encanta cuando la dice nuestro pastor Denis, es: sin desierto no hay tierra prometida. Y empezó esta palabra a escabullirse por todo mi ser, y como que se empezó a labrar un mensaje en el cual vino a mi mente un personaje que la verdad que admiro mucho. Es un libro que desde la primera vez que llegué a la iglesia me ha gustado, lo he leído varias veces, pero cada vez que voy ahí no me deja de sorprenderme, Dios no deja de hablarme a través de él, y es el libro de Job. ¿Cuántos conocen el libro de Job? Quizás algunos no, entonces voy a hacer como un breve repaso de lo que fue la historia de Job. Job es un libro que, si uno tuviera que sintetizar todo lo que dice en sus capítulos, lo que habla ese libro es de por qué sufren los justos, por qué pasan momentos de dificultad aquellas personas de que tratan de hacer las cosas como Dios les pide, aquellas personas que sufren yendo a buscar a aquel Dios que todo lo puede. Job no solamente tiene por nombre el libro, sino que es el protagonista de la historia. Job era un hombre bendecido, era un hombre próspero, era un hombre íntegro, era un hombre que siempre buscaba agradar a Dios, era un hombre que siempre tenía su mirada en el cielo, era un hombre ordenado, era un hombre correcto, era un buen padre de familia, un hombre que cuidaba a sus hijos. Dice la palabra, hasta tal punto de que cuando sus hijos se iban a juntarse con algunos amigos, él oraba a Dios y le pedía perdón por los supuestos pecados que ellos pudieran estar llevando a cabo. O sea que era un hombre diligente, era un hombre que abría el paraguas, era un hombre muy ordenado en sus cuentas, y era un hombre en el cual el Dios había posado sus ojos y lo había bendecido de una manera impresionante. Cuenta la palabra que tenía 10 hijos, que tenía un gran ganado, que tenía muchos siervos, o sea que problemas económicos no tenía. La cuestión es que Dios estaba, como diciendo, sacando pecho de su hijo Job, y en un momento lo visita alguien. Lo visita alguien que había andado dando vueltas, dice el libro, por la tierra, que es Satanás o el diablo. Y empieza una conversación, ¿cierto?, entre los dos, y Dios le dice: ¿no consideraste a mi hijo Job, que es un varón increíble? Y Satanás le responde: sí, pero es increíble porque vos lo has rodeado con tu favor, porque vos lo cuidás, porque vos lo protegés, porque vos lo bendecís. Ahora,
¿qué pasaría si yo voy y le toco todas esas cosas buenas? ¿Vos pensás que seguiría siendo bueno como pensás hasta ahora que lo es? Y Dios, conociendo a Job y también conociendo a con quien estaba hablando, le dice, bueno, haz lo que quieras, anda y qué, y tócalo. Anda y hace con él lo que quieras, por así decirlo. La cuestión es que este sale corriendo, sale apurado y empieza a tocar la vida de este hombre que, por así decirlo, aparentemente estaba parado, estaba bien. Le llega por primera instancia una noticia de que sus siervos habían muerto. También le llega la noticia de que todos los animales con los que él contaba ya no quedaban ninguno. Imagínense ese momento, ¿no? Imagínense ese momento en el que uno ha sembrado bien o ha tratado de hacer bien las cosas y de repente se encuentra con un resultado negativo, se encuentra con un resultado inesperado. Yo creo que uno empieza a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que esto me está sucediendo a mí? La cuestión es que la mala noticia no terminó en ese momento. A los ratos o a los momentos más adelante, él se entera de que sus hijos estaban reunidos en una casa y de repente había venido un viento y la casa se vino abajo y esos 10 hijos que él amaba, esos 10 hijos por los cuales él oraba, esos 10 hijos por los cuales él dio la vida, de repente ya no estaban más. De repente esos 10 hijos con los que él había proyectado un futuro, esos 10 hijos que quizás él visualizaba a sus nietos, esos hijos con los que él visualizaba quizás ya verse de viejo, sentado en una mesa, disfrutando de historias, contando de relatos, esos hijos ya no estaban más. La cuestión es que cuando uno conoce esta historia y ve lo que le está pasando a Job, que es lo que le estoy contando, quizás uno estaría habilitado para empezar a dudar, para empezar a decir, ¿qué está pasando acá? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está yendo todo mal? Sin embargo, Job en ningún momento se movió de su fe. En ningún momento salieron de su boca palabras que degradaran a Dios. En ningún momento él dudó. En ningún momento él maldijo a Dios. En ningún momento él dijo, yo no voy a estar más en la fe, yo voy a dejar los caminos de Dios. No, él siguió ¿qué? Él siguió siendo constante, él siguió siendo perseverante. Y esto al enemigo, ¿qué pasó? Le molestó. Le molestó de tal manera que volvió a visitar a Dios y Dios le dijo, ¿viste que no hay forma de moverlo a mi siervo? ¿Viste que no hay forma de moverlo a mi hijo? Pero dice el diablo, para porque puedo tocarlo de una manera que ahí sí te va a maldecir. Que ahí sí vas a empezar a ver que no es tan bueno como vos pensás. Y Dios le dice, bueno, anda, tócalo, pero no le quites su vida. La cuestión es que va, lo toca y empieza a producirse en su cuerpo una enfermedad. Una enfermedad que se podría decir que fue lepra, una enfermedad en la que su carne se empezó a partir, su carne se empezó a caer, empezó realmente a pasarle de una manera horripilante. Empezó realmente a decaer. Ya no había decaído solamente su exterior, sino que ahora se estaba rompiendo su cuerpo. Y en ese momento de aflicción, en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, porque uno puede confiar en Dios, uno puede creer en Dios, pero cuando uno está enfermo, uno como que se siente medio vulnerado, uno como que se siente medio ahí apagado, pero no fue un argumento para que Job dejara de creer en Dios. Hasta que en un momento, en esa soledad en la que él estaba, vinieron a visitarlo, entre comillas, unos amigos que supuestamente tendrían que haber venido a consolarlos, amigos que tendrían que haber venido a levantarlos, amigos que tendrían que haber venido a decirle, quédate tranquilo, nosotros vamos a estar con vos en esta mala situación que estás pasando, amigos que tendrían que haber alegrado su rostro, amigos que tendrían que haber dicho, quédate tranquilo, todo va a estar bien, todo va a pasar. De repente empezaron a hacer leña
del árbol caído? ¿Para qué queremos enemigos si tenemos estos amigos? Estos amigos que en vez de ser las personas que te levanten, son amigos que empiezan a meter el dedo, por así decirlo, en la llaga. Y empezaron a cuestionar a Job. Empezaron a cuestionar y decirle, seguramente que todo esto que te está pasando es porque tenés algún pecado oculto. Seguramente que todo esto que estás viviendo es porque algo habrás hecho mal. Seguramente que todo esto por lo cual estás transitando es por algo que nosotros no sabemos. Pero Dios, que todo lo ve, porque sus ojos, dice la palabra, están en todos lados, viendo a los buenos y viendo a los malos. Seguramente que esos ojos te han agarrado en alguna falla. Seguramente Dios ha permitido esto en tu vida porque en algún momento has pisado en falso. Pero nada que ver. Y yo, ¿qué pienso? En ese momento me pongo en el lugar de Job y digo, ¿cuánta aflicción debe haber estado viviendo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta melancolía? ¿Cuánta tristeza? Y es más, no solamente termina ahí, sino que después viene esa mujer en la cual Job un día había estado predicando y la había saludado por el aniversario, como la saludé yo, y de repente esa mujer que debió amarlo, le dice, mira cómo estás, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Qué linda esposa, ¿no? Para los que se quieren casar. No, mentira. El que haya esposa, dice la palabra, haya el bien. No hay muchos amén, ¿eh? La cuestión es que mientras Job está viviendo este calvario, él sigue en su postura y no maldice a Dios. Y yo digo, wow, qué hombre increíble, qué hombre impresionante, qué hombre de carácter, qué hombre inamovible, qué hombre perseverante, qué hombre de fe, qué hombre inquebrantable, qué hombre de convicciones fuertes. Y creo que en cierta manera todos nosotros somos llamados a ser ese Job. Todos nosotros somos llamados a ser ese Job en este momento. Porque seguramente, al igual que Job, vos venís a la iglesia, al igual que Job, vos tratás de agradar a Dios, vas a la célula, venís a la escuela de líderes, venís los domingos a los cultos, a las reuniones, venís al discipulado, venís los sábados acá en la reunión de jóvenes, alabás, adorás, das tus diezmos, das tus ofrendas y sin embargo eso no te asegura nada. Sin embargo eso no te asegura que no la pases mal. Sin embargo, que uno trate de hacer 100% las cosas bien, no te da la garantía de que salgas de este lugar y que te encuentres con uno inesperado. No te da la garantía de que todo lo que emprendas te va a salir bien. Porque en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. En el mundo va a haber tristezas. En el mundo va a haber angustias. Pero nosotros debemos confiar que el Dios que hemos venido a buscar, sea cual sea la tribulación que hoy estés viviendo, Él va a estar con vos. Él te va a respaldar. Él no te va a dejar solo. Él te va a sostener. Él va a levantar tus brazos. Él va a hacer que puedas cumplir los anhelos de tu corazón. Él va a hacer que tu familia esté en este lugar. Él va a hacer que puedas proyectar hacia un futuro que nunca tus ojos han visto, ni tus oídos han oído, ni siquiera ha estado en tu corazón. Él va a hacer que prospere todo lo que vos emprendas. No importa lo que estés viviendo. Seguí adorando, seguí alabando, seguí con fe, seguí congregándote, seguí siendo fiel, porque para Dios no has pasado desapercibido. Todas y cada una de las cosas que vos haces por Él, en algún momento Él te las va a retribuir. Él va a decir, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso, joven, hoy te aliento a que no mires la aflicción. Hoy te aliento a que mires a ese Jesús que todo lo puede, a ese Jesús para el cual nada es imposible, a ese Jesús que te va a hacer más que vencedor, a ese Jesús que va a hacer un milagro en tu casa, a ese Jesús que va a hacer un milagro en tu familia, a ese Jesús que va a establecer la gloria en tu casa, en tu vida, en tus proyectos, en tus sueños. Y un día verás que Dios ha sido fiel, un día verás que Dios se manifestó, un día vas a ver al cielo, van a caer de tu rostro lágrimas y vas a decir, Dios
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, porque esa es su característica. Dios es bueno. Y hablo de Job, no es porque solamente lo he leído, sino porque he estado en su lugar. He estado en esos lugares de proceso. He estado en esos lugares de tribulación. He estado en esos lugares donde uno espera que salga el sol y siempre sigue siendo de noche. He estado en esos lugares donde uno quiere ver la luz y la oscuridad cada vez es más espesa. He estado en esos pozos profundos. He estado en el fuego. He estado ahogándome en el agua. He estado perseguido. He estado muchas veces cansado. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas que he vivido me han traído hasta este lugar. Todas las cosas que vivió Job era porque Dios tenía un propósito con él. Y todas las cosas, joven, por las cuales vos podés estar transitando, es porque Dios tiene un plan con tu vida. Es porque Él tiene un propósito. Es porque Él desde el vientre de tu madre ya ha diagramado un plan para tu vida. Y esos planes, dice la palabra, son de bienestar y no de mal, para darte el fin que vos esperás. Qué hermoso es saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces pensamos que ese es el camino. Y quiero decirte, joven, que ese no es el camino. Ese es el resultado. Es el resultado, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En el camino habrá tribulaciones. En el camino habrá obstáculos. En el camino habrá lágrimas. En el camino habrá angustias. Pero yo quiero usar esta palabra que usé al principio. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida no es porque sí. Todo lo que Dios ha permitido que vos pases no tiene un horizonte negativo. Él lo ha hecho sin querer, no, Él lo ha hecho queriendo. ¿Sabes por qué? Porque es en el proceso en el que uno crece. Es en el proceso en el que uno se levanta. Es en el proceso en el que uno descubre cosas de Dios que habían adentro y que uno no las conocía. Hay algo que me encanta, escribí acá y puse: Job admitió en medio de su proceso que no comprendía los caminos de Dios tanto como él pensaba. Dice que él dijo: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere con vos, joven. Que no toques de oído. Quieren que tus ojos o que sus ojos vean la gloria de Dios en vos. Reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas y se arrepintió de ser como era. Con su fe probada y su carácter refinado, Job emergió de su prueba más fuerte que nunca. Dios estaba complacido con su siervo y le restituyó todo lo que había perdido. Porque él no se movió de su fe, fue que Dios lo vio y lo aprobó. ¿Y qué quiere decir esto, que lo aprobó? Que después de que él perdió sus hijos, después de que él perdió sus siervos, después de que él perdió sus animales, después de que sus amigos lo degradaran y lo dejaran solo, después de que su esposa le dijo que maldijera a Dios y él no lo hizo, Dios se complació. Y cuando Dios se complació, ¿saben qué pensó Dios? En bendecirlo, en darle más de lo que había perdido. Porque para eso viene la prueba, para eso viene la tribulación, para ver si estás preparado para el nivel al cual Él quiere llevarte. Para eso viene la dificultad, porque muchas veces pedimos
y no recibimos lo que pedimos, no porque Dios no quiera darlo, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque no estamos listos ¿para qué? Para recibirlo. Recuerdo que cuando llegué a este lugar, yo me había separado de mi esposa, había perdido a mis hijos y ellos se habían ido de casa. Y yo venía hasta este lugar y clamaba y oraba y le pedía a Dios, Señor, devolverme mi matrimonio, devolverme a mis hijos. Pero pasaban los días, pasaban los meses y no sucedía nada. Y no era que Dios no quería restituirme, era que yo no estaba preparado para recibir lo que Él quería darme. ¿Saben por qué? Porque si Él me lo hubiera dado en un momento en el cual yo no hubiera estado listo, lo hubiera vuelto a perder. Y Dios quería restituirle a Job, pero estaba esperando que sacara de su corazón cosas negativas que él no conocía que estaban en él. ¿Y saben qué? Yo puedo darme cuenta que sin proceso no hay bendición. Cuando empecé a escuchar esta palabra todo el día, sin, me estaba volviendo loco. Pero en un momento le dije a Dios, Espíritu Santo, quiero que me digas qué me querés decir con este sin. Y fui al Facebook y vi una publicación de nuestro pastor y él me confirmó lo que me quería decir. Y es que sin prensa no hay aceite. Y este es el mensaje joven que quiero darte en esta noche. Sin prensa no hay aceite. Sin desierto no hay Canaán. Sin dificultad no hay bendición. Sin problema no hay preparación para lo bueno que Dios tiene diagramado para tu vida. ¿Y saben quién me muestra esto? Esto me lo muestra un joven de 33 años que vivió hace 2024 años atrás. Era un varón perfecto. Era un varón que no había pecado. Era un varón que no conocía el mal en su corazón. Era un varón que siempre había agradado a Dios. Pero llegó un momento en el cual Dios lo quiso exaltar y para exaltarlo iba a tener que pasar por un desierto. Para exaltarlo iba a tener que prepararlo para lo que venía. Para exaltarlo iba a tener que pasar por un lugar que se llamó o que se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite. Fue en ese Getsemaní en el que Jesús o Dios sacó lo mejor de Jesús. Fue en ese lugar en el que Dios fortaleció a Jesús para lo que vendría. Fue en ese lugar en el cual Jesús estuvo afligido. Fue ese lugar en el cual Jesús estuvo triste. Estuvo solo porque los que debían estar orando con Él no lo hicieron. Fue en ese momento, en ese lugar en el cual Él conoció o vio la oscuridad cara a cara. Fue en ese momento en el cual Él sintió que desfallecía. Fue en ese momento en el cual Él se sintió oprimido, se sintió aplastado, de tal forma que nos cuenta la palabra que de su frente brotaba sudor como grandes gotas de sangre. Y quizás vos estás acá y estás en un Getsemaní. Quizás estás acá, yo veo rostros y veo que estás bien, pero Dios ve corazones. Y quizás en tu corazón hay una tribulación. Quizás hoy estás acá y estás solo y parece que todo estuviera color de rosas. Pero llegas a tu casa y las cosas no están tan bien como parece. Quizás ha llegado ya noviembre y lo que diagramaste en enero, ya estamos en el mes 11 y todavía no se ha cumplido. Quizás hoy estás acá pensando en el fracaso que obtuviste cuando diste todo de vos.
Quizás hoy estás acá y estás incómodo porque pensás que no es el lugar en el que pensabas que te ibas a encontrar. Quiero decirte que a Dios no se le ha pasado por alto. Quiero decirte que quizás hoy día estás en esa prensa en la cual Dios va a sacar lo mejor de vos. En la cual Dios te va a mostrar que no has nacido para vivir en el fracaso. No has nacido para vivir siendo último, sino que Dios quiere ponerte primero. No has nacido para pedir prestado, sino que has nacido para prestar. No has nacido para hacer cola, has nacido para ser cabeza. No has nacido para ser alguien que se esconde debajo de la mesa. Has nacido para ser alguien que Dios pone en lo alto y alumbra en este mundo de tanta oscuridad. Has nacido para que conozcas el poder de Dios glorificarse en tu vida. Has nacido para que vos conozcas dentro tuyo actitudes y dones que antes desconocías. Son lindos los procesos cuando uno los ve de lejos, cuando uno los ve que ya pasaron. No te aflijas hoy día por lo que estás viviendo. Creo que en todos esos momentos en los que Job estuvo en dificultad, siempre tuvo su mirada en un mismo lugar. Lo que dice el Salmo 121. Siempre sus ojos estuvieron ¿en dónde? En los montes. Porque él sabía que de él vendría su socorro. En los momentos en los que me encontré en esa prensa, en ese lugar de agonía, en ese momento de dificultad, a pesar de que había lágrimas en mis ojos, a pesar de que había angustia, a pesar de que había dolor, a pesar de que había pérdida, estaba en este lugar y nunca dejé de alzar mis ojos a los montes, porque sabía que en algún momento Él me iba a socorrer. Pero ahora uno se pregunta, y mientras tanto, ¿qué hago? Porque estoy cansado, porque siento que mis fuerzas ya no las tengo más, porque siento que no voy a poder seguir avanzando, porque siento que la lucha es muy pesada, porque siento que ya no doy más, porque siento que quiero abandonarlo todo. Quiero decirte que Jesús sabía que vos estabas sintiendo eso. Y quiero leerte un versículo que está en Lucas 22:43. En este momento en el que Jesús estaba pasando por esta prensa de aceite. En este momento en el cual Jesús dijo, no quiero pasar por lo que estoy pasando, como quizás vos hoy. Pero Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora, para seguir la voluntad de Dios, para seguir siendo íntegro, uno necesita fortaleza. Y me encanta lo que dice Lucas 22:43, porque Dios no fue ajeno a que Jesús estaba sin fuerzas. Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes qué creo, joven? Que ese ángel en esta noche está en este lugar. Ese ángel está esperando deseoso de que te levantes, de que vengas aquí al altar, de que realmente reconozcas que estos días no han sido fáciles, de que reconozcas que hay angustia, que hay tristeza y te sentís en ese Getsemaní. Sentís que algo te está oprimiendo, sentís que algo te está presionando, sentís que en cualquier momento explotás. Pero cuando esa prensa aprieta la vid o el olivo en este caso, ¿sabe qué sale de él? Aceite. Sin prensa no hay aceite. ¿Sabe qué representa el aceite? La presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en vos, dice la palabra que ya no hay en nosotros un espíritu de cobardía.
sino que empieza a morar en nosotros un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Creo que todos necesitamos ese poder para seguir avanzando. Creo que todos necesitamos ese poder para seguir adelante. Creo que todos necesitamos ese dominio propio para no hacer lo que sentimos. Porque quizás estás acá y quizás has pensado en que hoy iba a ser tu último día. Que si Dios no te hablaba, que si Dios no te respondía, ibas a tirar la toalla, ibas a abandonar el camino. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es en esta noche, es que vengas a este lugar y ese ángel que fortaleció a Jesús va a ser el mismo ángel que te va a fortalecer en esta noche, para que vos sigas la voluntad de Dios, para que vos sigas caminando en el propósito que Él ha establecido para con tu vida, para que sigas caminando en ese camino estrecho que muchas veces es difícil, pero con su ayuda lo vamos a lograr, con su ayuda lo vamos a alcanzar, con su ayuda vamos a ser esa generación de jóvenes que no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Y es hermoso esto porque a veces uno piensa que la juventud no se cansa, pero la palabra dice que los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben por qué? Porque tienen la fuerza de Dios, porque han pasado por la prensa y porque ese aceite está en sus vidas, y porque ese aceite está en sus vidas pueden conquistar, y porque ese aceite está en sus vidas pueden ser osados, pueden ser valientes, porque ese aceite está en sus vidas. No miran la dificultad, sino miran a aquel que le ha permitido, y aquel que le ha permitido te va a sacar aprobado, y cuando salgas aprobado vas a decir: Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Eso es lo que vas a decir, hermano. Dios ha sido fiel, porque Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta noche sienten que necesiten fortaleza de Dios? ¿Cuántos en esta noche dicen: yo siento, Maxi, que estoy en esa prensa? Yo quiero que ese ángel que visitó a Jesús en ese Getsemaní me visite a mí en esta noche. Si vos sos uno de ellos, te voy a invitar a que te pongas de pie. Hoy miro mis Getsemanis. Han sido varios. Pero ha valido la pena ser fiel. Ha valido la pena buscar a Jesús, a pesar de que muchas veces no veía lo que Él me prometía. Saben que en un momento de mi vida me enojé con Dios. ¿Alguno se enojó con Dios? Ustedes son santos, jóvenes. Con Dios y le dije en mi inmadurez, no es que ya sea maduro, pero en mis primeros comienzos le dije: al final lo que vos me prometiste no me lo has cumplido. Como mis hijos me dicen a mí ahora, lo que uno siembra, cosecha. Y dije, como Jonás, voy a ir para otro lado. Pero donde iba, Él me seguía. Y esa noche digo, bueno, voy a predicar, voy a ver una prédica en YouTube, y si no me hablas, me voy. Re rebelde, ¿ah? Y empiezo a escuchar esa prédica en YouTube, y al principio no me llamaba la atención, y lo pongo más adelante. Y cuando lo pongo más adelante, el predicador está señalando a la cámara y dice: ¿qué harías si todo lo que te he prometido no lo haría? ¿Me seguirías amando? Yo dije, wow, Señor, perdóname, porque muchas veces he estado por lo que puedo dar, pero no he estado por vos. Y a partir de ese momento empecé a ver al regalador y no los regalos. Ahora, para que eso se pueda producir, tuve que fortalecerme, porque muchas veces los ojos te juegan una mala pasada, pero bienaventurados los que no ven y
creen? ¿Cuántos en esta noche no ven, pero creen que Dios está en este lugar y los va a fortalecer? Si vos sos uno de ellos, te voy a invitar al altar.